Por otro tanto, que estos tiempos de Navidad, paradójicamente, mientras el entorno es música, fiestas, decoraciones muy hermosas, interiormente se experimenta una tristeza, una melancolía, y en no pocos casos esto lleva a estados severos de depresión. Es lo que se conoce con el nombre de depresión navideña. Entre los factores detonantes de esta depresión están, uno, los recuerdos de seres queridos, personas que han muerto o que se encuentran lejos, y añoramos su presencia. Otro detonante son los recuerdos de acontecimientos pasados vividos en estas fiestas a lo largo del año y que fueron negativos. Y lo asociamos, ¿verdad? Aquella experiencia negativa, dolorosa, la asociamos nuevamente al llegar esta estación del año. También, otra cosa que detona esta depresión es la idea de felicidad que aparece en los medios de comunicación. Y sabemos que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos. Otro detonante también pudiera ser la falta de recursos económicos. Muchas personas, al no tener los medios económicos para celebrar conforme a lo que nos venden los medios de comunicación, caemos en una gran ansiedad y a veces en depresión. Pero quizá entre nosotros esta mañana haya alguien que puede estar experimentando tristeza en estos momentos. Y la pregunta es, ¿nos es difícil celebrar Navidad con verdadero gozo? En el libro de Nehemías, capítulo 8, el versículo 10, Nehemías hace una declaración. Dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Qué significa eso? Si ustedes han observado en los cantos, en distintos momentos, el concepto de gozo ha estado presente. Me has ungido a mí, me has dado manto de alegría, una corona en vez de cenizas. ¿Qué es el gozo? ¿Cómo podemos experimentar el gozo? Y es que a veces, hermanos, nuestras circunstancias no las podemos controlar. Hay cosas que tal vez estaban muy bien ordenadas en nuestra vida y un solo evento hizo que todo cambiara y todo se trastocó en nuestra vida. ¿Cómo una enfermedad puede cambiar la vida de una familia? Su situación económica, las relaciones entre los miembros de la familia, quién cuida al enfermo, quién no lo cuida, ¿sí? La muerte de un ser querido, su ausencia. Todo esto, nuestro entorno es tan frágil, no está en nuestras manos controlarlo. ¿Cómo podemos en medio de estas situaciones experimentar un gozo auténtico? Quisiera invitarles a que me acompañen nuevamente al libro del profeta Isaías, al capítulo 35, el pasaje que dimos lectura hace un momento. El libro de Isaías ocupa un lugar muy especial en el canon bíblico. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento. En 23 de 27 libros del Nuevo Testamento se cita Isaías. ¿Sí? Hay 590 referencias en el Nuevo Testamento del libro de Isaías. Eso nos dice cuán importante era el libro de Isaías en la vida de la iglesia en sus inicios. Las características históricas, literarias y teológicas de Isaías le dan un lugar muy importante en la Biblia. Isaías significa Jehová salva.
¿Qué significa Isaías? O también las salvaciones de Jehová. Esto, el nombre mismo del profeta, refleja el carácter redentor de su mensaje. Sus componentes escatológicos, duros, fundamentaron la labor misionera de la iglesia. ¿Se acuerdan del etíope que iba leyendo? ¿Qué libro de la Biblia iba leyendo? Isaías, ¿verdad? Así que el libro de Isaías sirvió a la iglesia en sus inicios para cumplir su labor misionera. Su temática cubre un gran periodo histórico. Al menos hay 3 grandes secciones en el libro de Isaías. La primera sección cubre los capítulos 1 al 39. Y allí podemos ver el ministerio de Isaías en la ciudad de Jerusalén en el siglo VIII. Los capítulos 40 al 55 presuponen un ambiente exílico en Babilonia. Estaríamos en el siglo VII. Y los capítulos 56 al 66 describen y se dirigen a la comunidad judía que retornó a Jerusalén durante el período persa. Y esto presupone el siglo VI. Así que casi 3 siglos de historia del pueblo de Israel se ven manifestados en la temática del libro de Isaías. El pasaje de hoy es parte de esa primera sección que se conoce como el libro de los juicios. Pero dentro de la teología bíblica, Dios nunca ejecuta un juicio sin antes hablar a su pueblo para darle una oportunidad de arrepentirse y librarse del juicio divino. Dios siempre previene a su pueblo del juicio, dándole oportunidad al arrepentimiento. Y esta mañana, tomando el capítulo 35 de Isaías, quisiera que reflexionáramos sobre el gozo. Y si pudiéramos resumir este capítulo en una frase, pudiéramos decir que la venida del Mesías trayendo perdón y liberación es la fuente de nuestro gozo. La venida del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo. Entonces pueden traducirlo. La venida de Cristo trayendo perdón y liberación es la fuente de nuestro gozo. Hay 4 cosas que vemos en este capítulo 35 de Isaías. La primera de ellas es que las vidas vacías serán llenadas. Observen ustedes los versículos 1 y 2. ¿Cómo dice? Podemos leer nuevamente los versículos 1 y 2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Interesante. Isaías, en el capítulo anterior, estaba hablando del juicio de Dios sobre Edom, pero cambia su temática y ahora habla de lo que Dios va a hacer con su pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión entre Edom y el capítulo 35? Bueno, Edom era un vecino de Israel, es más, eran parientes. Los edomitas eran descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan? Hubo 2 hermanos, Jacob y Esaú. Entonces, los edomitas eran descendientes de Esaú. Y cuando los babilonios llegaron y sitiaron a los judíos, los edomitas no mostraron compasión, sino que ayudaron a los babilonios, y cuando los babilonios tomaron la ciudad de Jerusalén y la destruyeron, se gozaron e incluso vendieron a muchos de los judíos como esclavos. Y Dios toma en cuenta esos actos de justicia social. Y por eso, en el capítulo 35, Dios les dice que los va a juzgar por no haber tenido misericordia de sus familiares, ¿no? Sus parientes.
Entonces, cuando sale el pueblo de Israel, la tierra que ellos vivían queda desolada. Y cuando algo no está habitado, ¿qué es lo primero que sale? Maleza, hierba, todo esto. Pero en lugares como Medio Oriente, ¿verdad? Todo se seca. Y la imagen que usa el profeta es la del desierto. ¿Quiénes han estado en un desierto aquí? ¿Han ido para Sonora? El desierto de Sonora. Una de las cosas que me impresionó ahora que tuve oportunidad de la Ciudad del Cabo es que desde el aire ver la extensión del desierto en África. Horas y horas de vuelo y lo único que se veía abajo, arena. Nada verde. Y pensaba, ¿no? Qué difícil ha de ser vivir así. Isaías dice que lo vacío será llenado. En esta versión dice, el desierto florecerá, la tierra seca dará fruto, todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Y esa es la lección para nosotros, que lo vacío será ¿qué? Llenado. Apliquemos eso a nuestra vida de fe, a nuestra experiencia de caminar con Dios. ¿No hay momentos en nuestra vida espiritual que pasamos por un desierto, por una sequedad espiritual? Y podemos venir al templo y podemos cantar y podemos leer la Biblia, pero en nuestro interior hay algo que está seco, árido. Y como que no hace sentido todo lo demás. Y cuando pasamos esa experiencia de desierto espiritual, qué difícil a veces es venir a adorar al Señor. ¿No les ha pasado eso? Si no les ha pasado es que no son seres de esta tierra, ¿verdad? Bajaron en un platillo volador, porque los creyentes pasamos por estas experiencias de desiertos espirituales. Acuérdense del profeta Elías, después de su gran triunfo sobre los profetas de Baal, ¿qué pasa? Tiene una profunda depresión y se va al desierto. Y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y es allí en el desierto que Dios se manifiesta al profeta y lo reconforta y lo alienta. Y eso es lo que dice el profeta Isaías, que las vidas vacías serán llenadas. El contexto para experimentar esa llenura de Dios es el perdón. ¿Cuándo Dios va a hacer esa obra en su pueblo? Cuando Dios perdone el pecado de su nación. Así que lo que puede darnos la experiencia de esa saciedad es experimentar el perdón de Dios. Recuerden al salmista en el Salmo 51 cuando decía, devuélveme, ¿qué? El gozo de tu salvación. ¿Sí? Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué es lo que va a dar saciedad a tu vida? La gracia perdonadora de Dios. Isaías nos dice, para experimentar gozo, necesitas experimentar el perdón de Dios, porque entonces lo vacío que hay en nuestras vidas será llenado. Lo segundo que Isaías nos muestra es que no solo lo vacío será llenado, sino que los débiles serán fortalecidos. Vean el versículo 3 y el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Lo leemos? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, Isaías dice, lo vacío, las vidas vacías serán llenas, pero también dice que los débiles serán fortalecidos. ¿De dónde viene esa fortaleza? Nuestra fortaleza viene de la convicción de que Dios está a nuestro lado, que Él camina junto a nosotros. Así lo expresó el salmista cuando decía,
aunque ande en valle de sombra de muerte,